Primer movimiento. El mundo desde la universidad. El que no se posee a sí mismo es extremadamente pobre. Ramón Llull. Radio UNAM. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. 8 de la mañana con 6 minutos. Yo soy Juana Inés de ESA. Está conmigo Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Hola, Juana Inés. Buenos días. Luis avisó desde el 3 de enero que el 7 de mayo no iba a venir. No sé si tenga que ver, creo que dijo algo de un concierto al que iba a ir o lo soñé. Hell and Heaven. ¿Sí? Sí. Porque siento que lo dijo poco, ¿no? Sí, lo dijo poco. Sí, como que insistió poco en el tema. Pero bueno, Luisa no está con nosotros el día de hoy, pero estará, no se preocupen, estará el día de mañana o lo que quede de ella, porque ya debe de tener branquias y aquí membrana entre los dedos. ¿Les llovió el concierto? Sí, yo nada más veía la lluvia el viernes y decía, ay, pobres de todos los que están abajo de la lluvia. Y Luisa, Vania y Frida, saludos a las tres. Espero que todo bien. Pero bueno, ya estamos aquí en Primer Movimiento por lo pronto. Hablamos durante la primera hora de transición energética y medio ambiente, la agenda ambiental que nos debe todavía el asunto de energía, que tenemos que resolver y en qué nos tenemos que fijar cuando hablemos de políticas energéticas durante, por supuesto, este sexenio que empieza este año y los que siguen. Miguel Ángel, hablamos con el doctor Adrián Fernández y fue una conversación interesante. Sí, fue muy interesante porque de alguna manera estamos vinculados a América Latina a una transición energética que no solo involucra a muchos empresarios que se han modernizado a través de las energías solares, eólicas, y que este mundo de la compra de futuros los coloca en una visión a largo plazo, pero tenemos que pensar en todos. Somos mexicanos, muchos todavía sin energía eléctrica y muchos todavía en la tradicional explotación de los recursos no renovables, que la minería al final de esta conversación surgió como uno de los asuntos a resolver. Ya se han resuelto en algunos países, pero es uno de los grandes desafíos del siglo XXI en América Latina. Sí, y el bonito lugar donde vienen a realizar las prácticas que no realizan en sus países, ¿no? Sí. Pensando, por ejemplo, en las mineras canadienses, pero valdrá la pena revisar para quienes no estaban con nosotros, para quienes estén interesados en el tema, vale la pena regresar. Recuerden que se encuentran todos los programas en formato de podcast en www.radio.unam.mx, más o menos alrededor de las 2 de la tarde se cuelgan en la red ya en nuestro sitio estos contenidos. Y bueno, pues ahí más o menos al principio, por supuesto, lo pueden encontrar. Y recuerden que nos pueden encontrar también en @PMovimiento en Twitter, en Primer Movimiento en Facebook, en el 55 36 43 39, 55 36 43 39, ahí nos encuentran. Y nos vamos a nuestra nota nacional. Muchas gracias. Primer Movimiento. Nota del día. La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos Conciencia, Psicología y Sociedad. Estreno, lunes 7 de mayo a las 18 horas por el 96.1 de FM, con Berenice Camacho y las doctoras en psicología Tania Rocha y Mariana Gutiérrez. Radio UNAM, experiencia sonora. Conciencia, Psicología y Sociedad es el banner del programa que acaban de escuchar. Es un programa de difusión de la ciencia psicológica y su relevancia social.
Entre sus objetivos está el de abonar a la vinculación entre la academia y la sociedad a través del tratamiento de temas que respondan a diversos niveles de estudio de la psicología, como la salud, la neurociencia, la psicología clínica, la psicología organizacional, la psicología social y la psicología educativa. Conciencia, Psicología y Sociedad se transmitirá los lunes a las 18 horas por el 96.1 de frecuencia modulada con la conducción de Berenice Camacho, Mariana Gutiérrez Lara y Tania Rocha Sánchez. Para hablarnos de este programa, sus objetivos y qué podemos esperar de justamente Conciencia, Psicología y Sociedad, nos acompaña el doctor Germán Palafox Palafox. Él es director de la Facultad de Psicología de la UNAM y responsable de este proyecto. Buenos días, doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, encantado, Juana Inés, Miguel Ángel, buenos días. Cuéntenos, ¿por qué psicología, la Facultad de Psicología se abre al público, a la audiencia de Radio UNAM? Y tenemos mucho interés en dar a conocer los avances que ha tenido nuestra disciplina, que generalmente se nos ve únicamente desde un punto de vista humanista, y sin embargo hay un gran avance en los fundamentos científicos de nuestra disciplina que inciden directamente en la problemática social más diversa, ¿no? Por un lado, nuestro interés es el dar a conocer estos avances, y por el otro también empezar a erosionar, a quitar algunos mitos que la psicología intuitiva que todos traemos generalmente hace que permanezcan muchos de estos problemas. ¿Cuáles son estos mitos de los cuales tiene que despojarse, tienen que quitarse de alrededor del trabajo de la psicología? Voy a mencionar dos ahorita y seguramente irán saliendo algunos otros más. Uh-huh. A lo mejor algunos que podríamos ver relativamente inocuos, como por ejemplo la creencia de opinión que circula muchas veces en estas pláticas ocasionales donde la gente piensa que solo utilizamos un cierto porcentaje de nuestra capacidad cerebral, ¿no? Uh-huh. El cerebro está siempre trabajando al 100%, ¿no? Y por otro lado, tenemos debates muy importantes sobre la eficiencia y la eficacia que pueden tener, por ejemplo, estos conceptos que inciden directamente o que se cree que pueden incidir directamente en la educación, como son los estilos de aprendizaje, ¿sí? Donde se cataloga o se clasifican a las personas, niños, adolescentes, adultos, como que tienen una tendencia hacia una modalidad sensorial y que es la vía idónea para que puedan aprender. La verdad es que la evidencia científica nos señala que realmente no hay ningún fundamento para pensar que los estilos de aprendizaje efectivamente mejoran el aprovechamiento académico. Uh-huh. Doctor, parece que tenemos algún problema en la línea. Tal vez lo más recomendable sería que le volviéramos a llamar y no nos va a llevar más de 30 segundos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Doctor Palafox, pues sí, justamente hay muchos mitos asociados con la psicología, de los cuales hay que ocuparse, con la figura misma del psicólogo, ¿no, Miguel Ángel? Sí, justamente es importante que un programa de orden académico esté tanto en las redes como como dando servicio a la audiencia, porque lo que hemos tenido en los últimos años son programas que regañan a los consultantes telefónicos que son culpables de los problemas que les aquejan, o programas muy tendenciosos que después del programa convocan a una marcha o cosas así, ¿no? Que son difíciles de requerimos mucha orientación y mucha información. ¿Ya está en la línea? No, todavía no. Requerimos, y sobre todo enterarnos de todo lo que hace, así como sucedió con cuando platicamos sobre el programa de servicio social, de trabajo social. Vale la pena también platicar. ¿Qué mitos tenemos, doctor Palafox? ¿Ya está de vuelta en la línea? Sí, aquí estoy ya nuevamente. Muchas gracias. ¿Qué mitos hay también alrededor de la figura misma del psicólogo? Yo creo que de repente, por un lado, tenemos una gran dualidad como profesionistas, como uh-huh. profesionales. Por un lado somos casi magos que podemos leer la mente, uh-huh. ¿sí? Y por el otro tenemos
un descrédito enorme en tanto que no se vea nuestra disciplina, y por eso la razón de este programa, una de las razones, no se ven los fundamentos científicos de nuestra disciplina. No, generalmente la gente piensa, como bien lo decía, que la psicología es algo que se puede dar de una manera muy natural. Todo el mundo tenemos una psicología intuitiva y pareciera ser que entonces es algo relativamente fácil. Tenemos, yo creo que esa dualidad, eso representa un reto importante para nuestra disciplina, para la ciencia psicológica. La revisión, por ejemplo, de las bolsas de trabajo en la que se incorporan estudiantes tanto en prácticas profesionales como en servicio social, ¿está la psicología bien recibida en las diferentes instancias de la medicina pública, del trabajo social, del desarrollo social comunitario? Tenemos a nuestros egresados, no solo de la UNAM, sino los egresados tienen un buen papel, un papel importante en el desarrollo de las comunidades, de las instituciones. Definitivamente sí, preparamos muy buenos psicólogos en la UNAM. Me atrevería a decir que son de los mejores psicólogos que se forman en el país y tienen un buen recibimiento en las áreas tradicionales, ¿no? En las áreas de salud mental. Han hecho una muy buena presencia en temas, por ejemplo, como el de las adicciones, ¿no? El trabajo psicológico ha sido tremendamente relevante. En muchos hospitales la medicina conductual, es decir, toda la psicología que tiene que ver, por ejemplo, con la adherencia a tratamientos en enfermedades crónicas o el cuidado de los propios cuidadores para mejorar la calidad del servicio en salud, ha sido muy relevante. Y ciertamente las áreas tradicionales de reclutamiento y selección en diversas organizaciones son los campos tradicionales, ¿no? En el campo educativo creo que le debemos un tanto a la sociedad. Sí participan los psicólogos de manera importante en el sector educativo, pero el énfasis que se podría hacer sobre temas directamente relacionados con procesos cognitivos directamente vinculados con el aprendizaje quedan supeditados a temas curriculares, a temas de organización del sistema educativo. Hoy que padecemos una enorme violencia en el país, ¿qué área de la psicología tendría que acoger a las personas que están en esa situación de violencia? Familias de personas secuestradas, desaparecidas, violentadas, abusadas. Hay un área, digamos que, no sé, quienes hemos tenido que hacer algún trámite en la agencia del Ministerio Público, donde llega la gente muy alterada, no hay un área de psicología que permita tranquilizarlos, algún dispositivo, algún protocolo que los calme, en situaciones también de identificación de cadáveres, situaciones muy traumáticas. Vimos el ejercicio durante el sismo, que fue admirable, el de nuestra universidad y el de otras universidades también, pero ¿cómo enfocarnos en esta parte? ¿Qué disciplina de la psicología atiende esto y si tiene una salida social ante esta situación que vivimos hoy? Yo soy optimista por naturaleza. Yo creo que soluciones tenemos que seguir buscándolas, y ciertamente hay diferentes esquemas. No es una disciplina particular o un área particular de la psicología en que pudiéramos decir es esta psicología social comunitaria o psicología organizacional o psicología clínica. Yo creo que necesitamos ir formando profesionistas que puedan en un momento dado especializarse en diferentes nichos de trabajo que no han sido los tradicionales. Y por ejemplo, que ahora que lo mencionabas, efectivamente durante el sismo, ¿no? Después de un desastre, podríamos pensar que las condiciones de violencia en que estamos viviendo parecieran ser un desastre crónico en nuestra sociedad. Y mucho del trabajo que puede desarrollar en un primer contacto un psicólogo es un trabajo de contención emocional para efectivamente poder empezar a trabajar, o que el Ministerio Público o que los investigadores, que las propias familias encuentren un curso productivo para conseguir que se avancen los temas de justicia, los temas de mitigación de la violencia al interior de las familias, etc.
Entonces, efectivamente, hay temas de contención emocional, pero también hay temas de regulación del comportamiento al interior de las familias y dentro de las propias instituciones que están encargadas de monitorear, supervisar, vigilar que efectivamente no se den esas condiciones. Hay trabajo comunitario, tenemos nosotros prácticas de psicología social comunitaria que tratan de identificar las fortalezas que tienen ciertas comunidades, ciertos grupos de colonos, que hacen que la calidad de vida, que la manera en que interactúan sea más positiva. Entonces sí hay muchos elementos para poder intervenir, y obviamente esto se hace de la mano. Ustedes mencionaban hace rato a la Escuela Nacional de Trabajo Social, con quienes tenemos una muy buena dinámica de colaboración, con medicina, con otros profesionales que hacen que efectivamente la labor del psicólogo sea cada vez más reconocida. Sí, creo que será interesante darle otra dimensión, ¿no? Ahora mencionábamos al inicio de la nota que se van a enfocar en temas de salud, de neurociencia, de psicología clínica, digamos como en este abanico de temas que engloba la ciencia psicológica, y creo que eso será interesante para sacar, yo insisto un poco en esta idea de tenemos el mito del psicólogo como un ente benigno, pero no con muchas herramientas, como si un psiquiatra o como un médico, y esto busca darle la vuelta a esa idea. Parte de nuestro interés es efectivamente dar a conocer que la profesión como psicólogo efectivamente se cuentan con muchas herramientas, pero que contrasta, lo decía hace rato, es esa dualidad. Tenemos muchas herramientas, la modificación del comportamiento, las intervenciones breves que han demostrado ser muy eficientes en el tratamiento de diferentes trastornos. Todo esto se contrasta mucho con esta idea de que bien señalas, que pareciera ser que cualquiera lo puede hacer. Sí, y desde luego no muchísimo. Y de repente se cometen muchísimos errores y muy graves. Claro. ¿No? Pues muchísimas gracias, doctor Germán Palafox, director de la Facultad de Psicología. ¿A qué hora podremos escuchar este programa, Conciencia, Psicología y Sociedad? Conciencia, Psicología y Sociedad va a estar transmitiéndose en el 96.1 los lunes a las 6 de la tarde y se retransmite el jueves por AM. Perfecto, muchísimas gracias, y estaremos pendientes de este arranque de Conciencia, Psicología y Sociedad con nuestra compañera Berenice Camacho y las psicólogas Tania Rocha y Mariana Gutiérrez. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, muchísimas gracias. Buen día. Buen día, hasta luego. Y nos vamos con Gotas de Plata. Miguel. Una producción de Radio UNAM con Cabaret de Bob Foss. Gotas de Plata. El cine en dosis homeopáticas. Con Carlos Narro. El cine en dosis homeopáticas. Gotas de Plata. Cuando Judy Garland filmaba El Mago de Oz en 1939, a los 17 años de edad, difícilmente podría haber supuesto que la canción tema sobre el arco iris se convertiría en una de las canciones emblemáticas del cine. Mucho menos podría haber imaginado que 7 años después tendría una hija que, a su vez, en 1972, tendría un éxito de similar magnitud. Liza Minnelli, hija del director Vicente Minnelli y de Judy Garland, filmó bajo la dirección de Bob Fosse la película musical Cabaret, ubicada en Berlín en los años 30 y cuyo tema que aquí presentamos es una de las grandes canciones de la historia del cine. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, oh
chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to the cabaret. I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared 4 sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a cabaret, old chum. And I love a Esta es la dosis recomendada para la ocasión. Gotas de plata. Si tiene alguna molestia, acuda al cine más cercano. Primer movimiento. Nota internacional. El gobierno de Finlandia decidió suspender el financiamiento de su programa de ingreso básico universal, que ofrecía 560 euros desde enero de 2017 a unos 2.000 ciudadanos sin empleo. Aunque el programa no desaparece, Finlandia adoptó medidas para condicionar el ingreso básico a las personas sin empleo. El objetivo de las autoridades es fomentar a los beneficiarios que busquen trabajo de forma activa o se involucren en el adiestramiento laboral. El programa piloto del gobierno finlandés utilizó un presupuesto de 20 millones de euros y se enfocó en analizar por 2 años si el ingreso básico universal servía como incentivo en la búsqueda de empleo y a reducir la burocracia de las prestaciones sociales. Hablaremos del ingreso básico universal y bueno, con el pretexto del gobierno de Finlandia y de qué sucedió ahí, analizaremos el caso y la pertinencia de esta medida. Nos acompaña el doctor Julio Goicoechea, él es profesor de la UAM Iztapalapa, le agradecemos muchísimo su presencia en este espacio. Doctor, muchas gracias. Buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, miren, con
con relación a esta decisión del gobierno de Finlandia, habría que aclarar que no es un ingreso básico universal, como ustedes ya mencionaron, estuvo acotado a 2.000 desempleados, restringidos a una edad entre 25 y 28 años, que es menos del 1% del universo de desempleados en ese país, por una parte. Y por otra, pues esta compensación que recibieron, o que van a recibir todavía, esto va a durar hasta enero del año que viene, pues equivale a 13,000 pesos mexicanos y no les reduce ni les restringe el seguro de desempleo que estas personas tienen, ¿no? Entonces es un complemento, como ustedes comentaron, de manera experimental, ¿no? Ahora, por otra parte, este tema parece que está tomando nuevos bríos y nueva fuerza. El Fondo Monetario Internacional en octubre del año pasado regresó a la palestra con el ingreso básico universal, en la idea de redistribuir el ingreso y paliar la pobreza, y haciendo incluso cálculos considerando cuál es el ingreso hacia la mitad de la población se requeriría para transferir dinero del Estado y garantizar esta percepción. En enero de este año, Oxfam también hizo lo mismo, coincidente con la reunión en Davos, y específicamente hablando de un ingreso para México con un decálogo para combatir la desigualdad. Entonces, si por una parte en Finlandia se está pensando en que va a haber más desempleo por la automatización y la ingeniería, la inteligencia artificial y los desarrollos de ingeniería, en México pues se está pensando en unas transferencias al ingreso como un combate a la desigualdad. Y en este sentido, Oxfam, dentro de su catálogo, el 10º punto de su decálogo es justamente proponer un ingreso básico universal. ¿Podríamos definir y explicar a qué nos referimos cuando hablamos de ingreso básico universal, doctor Goicoechea? Sí, mire, para el caso de México hay propuestas específicas en el seminario universal, el seminario universitario de la cuestión social, se planteó que en una primera etapa, considerando la canasta alimentaria de Coneval, se cubriría 9.4 millones de personas en pobreza extrema y se les estaría transfiriendo monetariamente un ingreso sobre 1.470 pesos, que es lo que equivale al cálculo de Coneval, y duraría unos 2 años esta primera fase. Entonces estaría restringida esa parte de la población. Los orígenes del financiamiento sería una reasignación presupuestal. Solamente en una segunda fase, que sería una vez concluida esta primera de los 2 años, se abriría por un periodo de 10 años para cubrir a 24.6 millones de personas con carencia alimentaria. Y al acabar esta segunda fase de 10 años, entraría una tercera que duraría 20 años. Sería una aplicación universal. Entonces, hablando del ingreso, ellos le llaman ingreso ciudadano universal, pues sería un proyecto de muy, muy largo plazo. ¿Y qué se espera conseguir con esto? ¿Qué resultados? ¿Cuáles fueron los resultados? En Finlandia era para ver si se incentivaba la búsqueda de empleo. ¿Qué se consiguió? Sí, mire, las transferencias al ingreso llevan mucho tiempo. Por ejemplo, arrancamos desde los años 30 con la ley del Seguro Social en Estados Unidos, donde se establece el seguro de desempleo. En México se abre el Seguro Social en 44, pero no se cubre el desempleo, evidentemente tenemos mucha población rural en México. Y ha habido proyectos piloto, hoy día está en Canadá, en Ontario, en el área de California. Lo que se encuentra pues es que se abaten los niveles de pobreza, se mejora el comportamiento de los beneficiados,
se llega a abatir adicciones y problemas de delincuencia, e incluso se llegan a reducir los tiempos de conclusión de estudio, ¿no? Pero en el caso de México lo que se esperaría pues es mejorar los niveles de pobreza y de atraso que hay, considerando la desigualdad que hay en la distribución del ingreso, ¿no? Estos apoyos tradicionalmente en varios países europeos se dan. Por ejemplo, hubo un programa muy interesante en el Reino Unido en el que se salió a buscar expertos en difusión cultural, en desarrollo tecnológico, se salieron a buscar a jóvenes que estaban en esta edad entre 26 y 30 años para que fundaran empresas y tuvieran entusiasmo y propusieran ideas. Los testimonios que están en el Consejo Británico sobre esa tarea es verdaderamente difícil porque muchos jóvenes viven en el conformismo. Este programa en Finlandia es muy parecido. Sabemos que tiene tasas muy complejas que no podemos generalizar sus tasas de violencia intrafamiliar, de suicidio y de depresión, pero tienen que ver con este fomento del entusiasmo de hacer empresas en países donde tienen prácticamente todo resuelto. Ese era un poco el interés de esta nota, que un poco van de regreso estos países que tienen todo, como pasa con Suiza, por ejemplo, y que hay una enorme depresión, una enorme tasa de adicción, muchos casos de violencia en donde el alcoholismo conduce a impulsos para quitarse la vida, por ejemplo, muy fuertes. Ahí ¿cuál es la visión que usted tiene sobre, digamos, esta parte del conformismo de la empresa en países tan desarrollados? Sí, mire, bueno, más allá de los problemas psicológicos que se dan de muchas maneras y afloran de diferentes formas, en aquellos países hay una plataforma pública para emprender y establecer empresas y apoyos gubernamentales para este tipo de fines, asociados a programas de reentrenamiento para personal desocupado. Nosotros no tenemos ese abanico de oferta para poder colocar esos arranques empresariales para la gente joven, ¿no? Entonces, en ese sentido son dos universos muy diferentes, porque aquí necesitamos paliar la pobreza. Aparentemente ese es el intento con estos proyectos, una redistribución fiscal, y allá es una apertura al pequeño empresario con apoyos específicos, considerando que los problemas de desempleo en el mundo pues tienden a crecer asociados a la automatización. ¿En qué se distingue, pensando en el universo mexicano, en el contexto mexicano, en qué se distingue de programas como Prospera, Oportunidades y todas las variantes y las reencarnaciones que han tenido este tipo de apoyos? Sí, miren, nos podemos ir un poquito más atrás. Ha habido programas, en síntesis se puede hablar de un mejoramiento en el poder de compra. Tenemos las experiencias de los años 60, de los años 70, donde había un abaratamiento de los artículos de consumo final, por subsidios a la masa y a la tortilla y al pan blanco, universalizados para toda la población. Esto opera hasta 1999, donde se inicia lo que usted comenta, las transferencias al ingreso de manera selectiva y focalizada, ¿no? Específicamente está el caso de Progresa, que incluso habla de 2.4 millones de familias, y ahora se quiere dar un giro con esto del llamado ingreso universal, con unas transferencias al ingreso de manera generalizada, no universalizada, pero sí generalizada para determinado sector de la población. Entonces, y hay un común denominador en las tres, ¿no? Hay que mejorar el poder de compra porque el mercado no ha sido suficiente para lograr una menos desigual distribución del ingreso. ¿Y cuáles son los argumentos de quienes se oponen a estas medidas? No, mire, es muy difícil ver, es muy importante lo que usted comenta, es muy difícil ver oposiciones, porque hablando de estos transferencias al ingreso, hay economistas tan tradicionales y conservadores como Milton Friedman, un monetarista insigne del siglo XX, e incluso Friedrich Hayek, padre del neoliberalismo, planteando que se debe de garantizar un sustento mínimo a toda la población. Justamente el caso de Hayek, cuando el mercado no alcanza a cubrirlos o ellos no pueden participar en el mercado, ¿no? Entonces,
qué encontramos estas posiciones a favor de economistas, incluso conservadores como los que mencionamos? Pues porque en última instancia estos ingresos que recibe la población necesariamente se van al mercado a demandar artículos de consumo final, a estimular la actividad económica, a estimular las ganancias empresariales, y de esta manera pues sería un poco un esquema de que todos ganan. Hay proyectos como el de Jaime Rodríguez, el Bronco, que decía que bueno, no hay que dar asistencia social. Sin embargo, Nuevo León tiene una secretaría de asistencialista dedicada exclusivamente a esto. Esta idea de no vamos a mantener a nadie con los impuestos de los que más trabajan. Esta idea cómo contrasta con los programas de apoyo de gobierno que trata de equilibrar un poco la situación de penuria de muchas personas. Perdón, el pensar en que los que ganan sostienen a los que no ganan, es importante tener en mente que todas estas son redistribuciones fiscales que hace el Estado. El Estado, ya sabemos, tiene sus fuentes de ingreso cobrando impuestos por una parte, por otra tiene empresas públicas, hoy día mermadas en México por la reducción de Pemex y los superávits que puedan tener, y la emisión de deuda pública, ¿no? Pero en ese sentido, México está a la saga en la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo en la participación en el PIB. México tiene una participación fiscal en el PIB de apenas 18%, ¿no? Considerando pues países como Turquía andan sobre el 30%, la media es 35%, entonces tenemos un techo, una holgura considerable para aumentar los impuestos. Esto es justamente lo que dice de manera paradójica el Fondo Monetario Internacional, que hay que gravar más al capital en México. El gravamen que tiene todavía es muy bajo y que pues se podría disminuir el gravamen al trabajo, ¿no? Sí, yo me detendría, doctor Goicoechea, en este término de asistencialismo y me preguntaría si todavía es válido utilizarlo, porque bueno, las propuestas del Bronco son muy novedosas y muy modernas. Para Atila el Uno, digamos, para Atila hubiera venido muy bien. Para en este momento en el que estamos viviendo, con los acuerdos sociales a los que hemos llegado, son otra cosa, ¿no? Y realmente hablar de asistencialismo, decir estas cosas de que hay trabajo para el que quiere trabajar, etcétera, es desconocer realmente o querer desconocer una realidad de este país que nos azota la cara, ¿no? Miren, en México tenemos 30 millones de trabajadores en el sector informal, de acuerdo a INEGI, y solamente 20 están registrados en el Seguro Social. Entonces, no hay una cobertura del trabajo, de los que trabajan, para tener lo que implicaría un seguro médico y un seguro de jubilación, por ejemplo, dejando de lado de que no hay ningún tipo de seguro de desempleo en México o de manera oficial, ¿no? Entonces, para no caer en problemas semánticos, más que asistencialismo, yo lo que estaría planteando es que estos programas, tal como están planteados, tienen como objetivo asegurar la alimentación de la población. Ya no sería asistencialismo, sino sería el mínimo básico que se requeriría para satisfacer una ingesta biológica, claro, a través de comprando bienes o mercancías para la población. Entonces, difícilmente hablar de asistencialismo cuando tenemos una distribución del ingreso en México tan desigual, ¿no? Si lo ve usted por distribución personal del ingreso, el 10% de mayores ingresos controla el 34% del ingreso, y el 10% más bajo el 1.9%. Ahora, estos programas como Prospera, como Oportunidades, todos ellos, los que han sido... los que se han repartido de manera selectiva también han tenido este sesgo político, este sesgo donde se les utiliza como una especie de botín para captar o cooptar a ciertas poblaciones. ¿Qué tendría? ¿Hay algo en el esquema del ingreso básico que nos permita evitar esto? Mire, por una parte, la cobertura sería para toda la población por debajo de determinado nivel de ingreso. Como está hoy día, en determinadas comunidades, unas personas tienen los beneficios de los programas focalizados y selectivos actuales y otros no. Entonces, de esta manera se generalizaría por nivel de ingreso, ¿no? Y por otra parte,
considerablemente el costo de gestión o burocracia para administrar estos esquemas. De esta manera, lo que se lee en el planteamiento del Fondo Monetario Internacional es que se sugiere una sustitución de estos programas que han venido prevaleciendo de manera focalizada y restringida para algunos, de acuerdo al programa, para algunos grupos de la población, para generalizarlos por nivel de ingreso. Entonces, serían, digamos, lo que el foco estaría en la generalización. En 32 años sí, pero en el corto plazo el objetivo es que hay que cubrir exclusivamente a aquella población que esté bajo condiciones de pobreza extrema y cubrirles sus necesidades alimentarias. ¿Qué tan viable es esto? Porque, o sea, ¿qué tanto, digamos, está propuesto por el Fondo Monetario y qué tanto esto se va a traducir en una decisión que tomen a quienes les toque tomar la decisión en los próximos meses en México? Bueno, mire, esta es una propuesta de surgió en el Seminario Universitario de la Cuestión Social por Enrique del Val, va en la misma línea de la que plantea la diputada Araceli Damián, que incluso le pone el añadido de ingreso ciudadano universal alimentario, por lo que se referiría al partido Morena, y el candidato Ricardo Anaya también está planteando no con esta especificación y este detalle, pero también está planteando un ingreso básico universal para la población. O sea, tal parece que es un ritmo que va a tomar en el futuro cercano en México, ¿no? De no implementarse esa medida, ¿qué pasaría en los próximos 15 años? O sea, ¿hacia dónde ve usted que se dirige el destino de la población? Hemos visto que en otros países, por ejemplo, lo estábamos viendo en Corea del Sur, por ejemplo, se redujo la talla, la esperanza de vida, se redujeron muchas cosas cuando no se vigiló esta atención mínima a los habitantes. Sí, pero estos han sido programas piloto en otros países y nunca se han generalizado. Ahora mismo están en marcha en Ontario, en Canadá, este tipo de esquemas piloto, y se han encontrado resultados benéficos en la actitud de la población, decíamos, en nutrición, en disposición de tiempo libre, en estados de ánimo, como quiera que se pueda medir, pero no hay perspectiva o no se plantea un ingreso básico universal en otras partes del mundo, ni tampoco en México, ¿no? O sea, es el deseo de poder llevar a la población un mínimo de bienestar a través de un ingreso monetario vista por la evidencia empírica de poderse plasmar en un futuro cercano. Sí, será interesante ver qué es lo que sucede si se pone en marcha, bueno, pues en qué se va a ocupar ese ingreso, cómo se mide una vez que se pone en marcha, cuáles son los instrumentos que se utilizan. Bien, existe un lineamiento por parte de Coneval, una canasta básica alimentaria que equivale a 1,472 pesos. Este ingreso se le transferiría en una primera etapa a 9.4 millones de personas en pobreza extrema, con reasignación presupuestaria. Ahora, ¿cómo gaste las personas ese ingreso? Bueno, pues ellos ya lo determinarían, pero tendrían el suficiente ingreso para erogar, cubriendo una canasta alimentaria normativa de Coneval. Eso, por ejemplo, en esta primera fase, antes de llegar a la siguiente, que tardaría, 10 años, que llamamos de carencia alimentaria, para cubrir 24.6 millones de personas más. Pues muchísimas gracias, doctor Julio Goicoechea, profesor de la UAM Iztapalapa. Gracias por platicar con nosotros y pues estaremos conversando de este tema, viendo qué sucede con él y si se echa a andar este proyecto. Pues les agradezco mucho esta invitación. Muchas gracias. Y vamos a escuchar, Miguel Ángel. Vamos a escuchar Micropiezas de Leonardo Velázquez y Edison Quintana.
Primer movimiento. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Nos quedamos aquí discutiendo temas muy extraños sobre el ingreso básico y bueno, pues desde luego es un tema del que hemos hablado. Hablamos sobre todo en la Feria del Libro. Hablamos con Rolando Cordera de un libro que publicó en español la editorial Grano de Sal, que se llama justamente Ingreso Básico, de Philip van Parix y Yannick van der Brocht, y que toca este tema. Si le quieren echar ojo, hablamos de él durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en nuestras emisiones especiales. Hablamos con Tomás Granados sobre este volumen y lo que contenía, y con Rolando Cordera. Y bueno, pues valdrá la pena, si están interesados en el tema, que revisen este volumen, Ingreso Básico, de Editorial Grano de Sal, con dos autores que me son básicamente impronunciables, pero que podemos poner ahora, durante la pausa pondremos en nuestras redes. Y ya tenemos con nosotros la Gaceta, Miguel Ángel, la Gaceta de este lunes, nuevecita. Sí, el emblema 50 años es M68, Ciudadanías en Movimiento. La universidad ha dedicado de una manera expansiva a ciclos, actividades académicas para reflexionar sobre el tema del 68, no solo en México, sino en el mundo, y las consecuencias culturales que ha tenido este espacio de tiempo. Es muy interesante que la revisen, porque justamente en esta edición de la Gaceta hay un suplemento de actividades académicas donde el largo plazo es importante. Uno puede reservar su agenda para programarse y asistir a muchas cosas que a veces se empalman en los horarios, en los días, y que vale la pena seleccionar, elegir, y muchas de ellas están en las redes de las facultades, de los institutos y de las organizaciones, de las instituciones que colaboran con la UNAM y que no son propiamente académicas, sino sociales o políticas. Sí, y hay también, ya dentro de del cuerpo de la Gaceta como tal, en la página número 6 se narra lo que, pues, más bien se hace una síntesis de aquello que dijeron los 4 candidatos presidenciales que se presentaron en la Núñez: Ricardo Anaya, Jaime Rodríguez, Margarita Zavala y José Antonio Meade. Y también se habla de esta iniciativa, Voto Informado, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales junto con el INE. Vale la pena, si ya que estamos en este asunto, pensar y reflexionar, sobre todo revisar qué dijeron estos 4 candidatos con respecto al lugar de las universidades, la obligación de las universidades y por supuesto el vínculo con el gobierno y el poder. ¿De qué estamos hablando? Sí, la educación superior, como hemos visto en varias ediciones del Primer Movimiento, es un proceso innegable, importante. La asignación del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología, en educación superior, en cultura, en salud, tiene que cambiar la perspectiva, ¿no? Tiene que reorganizarse los proyectos ante una crisis inminente en las transformaciones que tiene el país y el crecimiento de la pobreza, que es cada vez mayor. No, y yo creo que tiene que aceitarse mejor el diálogo, tiene que buscarse ese diálogo entre la academia y aquello que se llaman los tomadores de decisiones, el poder legislativo, porque sistemáticamente vienen aquí investigadores, especialistas en muy distintas ramas, que dicen: es que presentamos este análisis de la ley de lo que quieras, porque nos tocan todos los temas, y no se nos hizo caso, ¿no? Y escuchas los discursos políticos y lo que dicen es: vamos a consultar a los expertos. Y dices: ¿pero a cuáles? Sí. Porque los expertos dicen que nadie les hace caso, ¿no? Sí, que ya lo presentaron, que ya hicieron el diagnóstico, que hay carencias importantes en los proyectos de ley, que hay ambigüedades o términos mal utilizados o un montón de problemas de muy distintos tipos, y nadie les hace caso, ¿no? Entonces, ¿para qué tener ahí a las universidades? ¿Para qué generar todo ese conocimiento si después no se va a utilizar para que el país funcione de la mejor manera? Pero bueno, pues ahí está, échenle un ojo a la Gaceta del día de hoy. Por supuesto la encuentran en @gaceta.unam.mx, pero también en todos sus centros de trabajo, en las instancias distintas, centros de investigación, academias,
facultades, escuelas y todos los recintos de nuestra universidad. Hay una foto de, mira, Concepción Company, en la Universidad Veracruzana. Y por supuesto, una serie de reportajes muy interesantes en la Gaceta UNAM. Sí, y nos vamos a una pausa. Prácticamente ya le recordamos que la justificación para esta propuesta de la NUYES es que la cobertura universitaria es del 37.5% en México, mientras que en América Latina es el 44%, mientras que en Uruguay y Costa Rica es el 50%, y en Chile y en Argentina es del 80%. Ojalá lleguemos a esos. Yo creo que pasa por ¿para qué queremos a las universidades? Sí. O sea, ¿para qué un Estado se plantea a las universidades y a los centros de investigación y de conocimiento? Si es nada más como una cosa ornamental, pues sí sale caro, pero si realmente es un lugar donde está discutiendo al país y concibiendo al país, pues vale la pena darle más presupuesto. Pero bueno, de esto hablaremos en otro momento. Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Son las 9 de la mañana con 6 minutos, Miguel Ángel. Ibas a decir las 8, pero quisieras que durara 4 horas. Pero sí, esa es mi ilusión. Sí, esa es mi ilusión secreta, que me descubriste. Son 9:06 de la mañana y estábamos comentando toda la información que hemos estado transmitiendo desde la mañana, que dentro de pocas horas va a estar en el podcast, que fue la transición energética en voz del doctor Adrián Fernández, toda la cuestión del discurso de Muhammad Darwish con Silvana Rabinovich, que propuso la traducción de este gran poema El discurso del indio, y bueno, vamos a tener toda esta visión que el doctor Julio Goicoechea ofreció sobre este tema del ingreso básico que hemos tratado aquí en Primer Movimiento. Yo creo que valdrá la pena seguirlo discutiendo. Yo creo que vale la pena explorar todas las posibilidades para... fue muy muy interesante lo que planteó el doctor Goicoechea, porque lo que él decía es, no estamos hablando de asistencialismo, estamos hablando de mínima justicia, no estamos hablando de dádivas, sino de darnos cuenta, de hacernos un poco responsables como sociedad de la carencia alimentaria y de la cantidad de personas en este país, y lo hemos hablado mucho también aquí, que viven todavía en pobreza alimentaria en este momento, y de la enorme desigualdad que existe en el ingreso en este país. Y bueno, pues entra justamente esta idea del ingreso básico como una herramienta para pues paliarlo un poco, ni siquiera remediarlo, ¿no? Hacer un primer acercamiento. Sí. ¿Y nos vamos a Poesía Necesaria? Nos vamos a Poesía Necesaria. Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. Hoy vamos a leer un poema
de Mahmoud Darwish, este gran poeta árabe que falleció ya hace prácticamente 10 años y que da origen a un proyecto que editó la doctora Silvana Rabinovich, que hoy se va a presentar y va a hacer esta lectura en la Casa de las Humanidades a las 6 de la tarde, y que voy a leer un fragmento de un aspecto de este poema que es tal vez demasiado largo para leerlo completo, pero el fragmento que elegí tiene que ver con el desastre de la minería y la expropiación del suelo de todos, de esto que llama la madre tierra. Dice: no cabes la tierra aún más, no hieras a la tortuga en cuyo caparazón la tierra duerme. La tierra, nuestra abuela, los árboles son sus cabellos y sus flores nuestra joya. Sobre esta tierra no hay muerte, entonces no cambies la fragilidad con la que fue creada. No rompa los espejos de sus huertos y no sobresaltes la tierra. No le infrinjas dolor a la tierra. Nuestros ríos son su cintura y sus nietos somos nosotros, ustedes y nosotros, así que no la maten. Nos habremos ido pronto, así que tomen su porción de nuestra sangre y déjenla como lo que es, como lo más bello que Dios ha escrito sobre el agua, para Él y para nosotros. Oiremos las voces de nuestros ancestros en los vientos y escucharemos su pulso en los brotes de nuestros árboles. Esta tierra es nuestra abuela, santa toda, piedra por piedra. Esta tierra es una choza para dioses que habitaron con nosotros, estrella por estrella, iluminaron para nosotros las noches de oración. Hemos caminado descalzos para tocar el espíritu de los guijarros y caminamos desnudos para que nos vista el espíritu del aire, como mujeres que nos devuelven los dones de la naturaleza. Nuestra historia fue la historia de ella. Había para el tiempo, un tiempo que naciéramos en ella y retornáramos de ella hacia ella. Devolvemos a la tierra sus espíritus, poco a poco, y preservamos las memorias de nuestros seres queridos en vasijas con la sal y el aceite. Antes colgábamos sus nombres en las aves de los arroyos. Éramos los primeros, sin un techo entre cielo y el azul de nuestras puertas, y sin caballos que comieran el pasto de nuestros siervos en el campo, y sin extranjeros pasando por la noche de nuestras esposas. Entonces dejen la flauta al viento. Está llorando sobre el pueblo de este lugar herido, y llorará sobre ustedes mañana. Estas palabras están en mazateco, chinanteco, mixe, zapoteco y maya. Y estamos con una melodía de un poema de Darwish en Andalucía, canción de amor.
Primer movimiento. La mesa del día. Carlos Marx nació el 5 de mayo de 1818 en la ciudad alemana de Treveris. Fue un filósofo, economista, sociólogo y periodista. En 1837, el joven Marx se negó a seguir la carrera de leyes y decidió estudiar la filosofía especulativa de Hegel en la Universidad de Berlín. En la actualidad, el legado de Marx sigue causando interés, como lo demuestran la gran cantidad de libros, desde académicos hasta biografías, que en su mayoría respaldan la lectura que el filósofo alemán hizo del capitalismo y su aportación crítica a través del pensamiento materialista para cuestionar a este sistema como única opción. Sus obras más conocidas son El Manifiesto Comunista, que escribió junto a Federico Engels, y El Capital, y el 18 Brumario de Luis Bonaparte. A propósito de los 200 años del natalicio de Carlos Marx, hablaremos de la obra, el pensamiento y la actualidad de este filósofo alemán. Nos acompaña Lucio Oliver Costilla, doctor en Sociología por la UNAM, postdoctorado en Sociología Política en Brasil, en la Universidad Federal de Ceará, y con una tesis de doctorado sobre una crítica teórica de las nociones del Estado capitalista en Marx. Muchas gracias, Lucio, por estar ahora en vivo con nosotros, aquí en la cabina. Gracias por la invitación. Es muy agradable estar en vivo, ciertamente. Cuéntanos, ¿cómo leer hoy a Carlos Marx? ¿Desde dónde leerlo? Bueno, desde leerlo contra el marxismo y contra los sacerdotes marxistas. Esto es lo primero que quiero decir. Uh-huh. Pensar en Marx, celebrar sus 200 años es importante, es reconocer la contribución de un gran teórico y un gran político de la modernidad occidental, pero yo creo que hay que celebrarlo luchando contra el marxismo y luchando contra los intérpretes de Marx. Es uh-huh. decir, los trabajadores del mundo, los trabajadores globales, necesitan a Marx para que su sufrimiento se convierta en estrategia práctica de grandes mayorías. Y eso significa que los trabajadores son los que tienen que leer a Marx. No tienen que, digamos, enredarse en esa jaula de leones que son los intelectuales o los intérpretes. Esto es algo muy importante porque yo creo que en México no se ha leído al Marx del Capital, no se ha leído con profundidad, ni siquiera el Marx del 18 Brumario. Ha habido sí mucha vulgata marxista, mucho dogmatismo y reduccionismo de manual, pero eso ha enredado mucho el pensamiento porque en realidad es un sustituto artificial de Marx. Marx es un extraordinario pensador de la modernidad y eso es lo que los trabajadores tienen que saber, tienen que leer, tienen que esforzarse por entender. En México y en América Latina hay una cultura poco desarrollada. No me refiero a la cultura libresca, porque incluso algo se lee, pero no me refiero. Hay una cultura baja en términos de pensar la realidad de manera compleja, de manera, podríamos decir, con un pensamiento teórico. Y no es, obviamente, leyendo a Marx, que uno va a deducir la realidad, no. Uno va a tratar de entender esta realidad, este capitalismo global excluyente que vivimos, y para eso Marx ayuda, para eso Marx contribuye. Es decir, es al revés de lo que muchas veces se piensa. Se piensa que quien no ha leído a Marx no sabe nada. Todo el mundo sabe mucho, porque tiene una vida práctica, una vida social. Y son las contradicciones de esa vida social lo que genera el estímulo mayor para empezar a leer a Marx. Pero claro, ya no a través de los marxistas o los intérpretes, sino que los trabajadores lean los textos de Marx y se planteen el problema, ¿en qué me ayuda esto para comprender las contradicciones de este capitalismo global? Para comprender el por qué es tan excluyente de los propios trabajadores. Entonces son preguntas centrales que permiten, digamos,
que se pase del sufrimiento, porque realmente los trabajadores del mundo actual viven una situación de exclusión y sufrimiento, a una estrategia política para autodeterminarse. Yo creo que así hay que leer a Marx hoy día. Creo que valdría la pena regresar un poco y pensar qué fue lo que vio, porque planteas, Lucio, a Marx como un gran observador de su realidad, ¿no? Como alguien que pudo observar qué era lo que estaba sucediendo y de alguna forma diagnosticar el problema, ¿no? Diagnosticar la situación de los trabajadores, la desigualdad, el extraño derecho de sangre de algunos contra el nacimiento de la indefensión de otros. ¿Cuáles fueron las observaciones de Marx? ¿En qué mundo estaba? Estaba en un mundo de rapidísima industrialización. De hecho, eso le permitió un horizonte que maestros como Hegel, ¿no? Maestros de él muy importantes, no tuvieron. Hegel tuvo el sentido de la modernidad, vamos a ponerlo así. Vio que había con la Revolución Francesa se había abierto una sociedad moderna y que esa sociedad moderna era diferente. Ya no se basaba en los privilegios políticos o religiosos, sino se basaba en individuos que tenían voluntad libre, decía Hegel. Y pensó la modernidad a partir de esa característica. Pero Marx tenía, además de la herencia de esa concepción, el sentido de las masas. Le tocó ver el sentido de las masas. Y a partir de eso se planteó cómo entender las relaciones sociales que históricamente se han abierto con esa modernidad y cómo caracterizarlas. Y ahí es cuando empezó trabajos teóricos que lo llevaron 14 años, fue hasta 1857 que decidió ya publicar sus trabajos teóricos en serio, es decir, hasta aquí yo ya logré una comprensión de esas relaciones sociales dominadas por el capital, no el capitalismo como una forma social que es dominada por el poder concentrado del capital. Y ahora lo voy a exponer, y es ahí cuando diseña exponer en 6 libros su obra teórica. Uno es El Capital, porque decía él, el capital es la potencia económica que lo domina todo en la sociedad moderna y por lo tanto tiene que ser el punto de partida y el punto de llegada de mi análisis. El segundo libro estaba pensado ser el trabajo asalariado, el tercero la renta de la tierra. ¿Por qué la renta de la tierra? Porque cuando el capitalismo regresa al campo es cuando logra el capital dominar al conjunto de la sociedad. Ahora es interesante, el cuarto libro que diseñó es El Estado, como expresión de los 3 primeros libros. El quinto, El Comercio Internacional, y el sexto, El Mercado Mundial. Es ahí cuando diseñó la expresión de su obra teórica, no le dio el tiempo, los propios editores no estaban convencidos de que 6 libros fueran lo mejor y lo presionaron, se enfermó y logró terminar El Capital, el primer tomo, y el segundo y el tercer libros o tomos del Capital los dejó escritos, prácticamente muy avanzados, y eso los terminó su compañero de trabajo, que era Engels, terminó, y es lo que se conoce hoy como El Capital. Independientemente de esta gran obra teórica de análisis, ¿qué es lo que analizó? Que en el mundo dominado por la mercancía ya no dominan, los hombres ya no están bajo relaciones de dependencia personal, sino ahora viven a partir de la dependencia de las cosas, a pesar de que tengan libertad personal. Y lo que él pensó es cómo se puede la sociedad liberar de esas relaciones de dependencia de las cosas, que son los que dan el poder al capital al final, porque hacen que la fuerza de trabajo viva se convierta en mercancía y el capital se apropie de un trabajo excedente, de que el valor del trabajo vivo no es igual al valor de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es una mercancía
Y el trabajo vivo es el creador de la riqueza moderna, de la riqueza social. Y él decía, esa contradicción entre trabajo vivo y cosificación mercantil de la fuerza de trabajo es lo que permite que el capital se apropie de una riqueza excedente y acumule poder, acumule riqueza, acumule dinero y acumule poder. Y use ese poder para reproducir, digamos, su dominio en la sociedad, y esto deforma mucho e impide que la libertad personal conquistada por la modernidad se convierta en una asociación libre de trabajadores capaz de dirigir ellos mismos su trabajo. Es lo que quería él. Esa es la concepción de comunismo. Comunismo es, basados en la libertad personal, que los hombres se asocien y ellos dirijan su trabajo, que el trabajo es la fuente de riqueza del mundo, ¿no? Y claro, es una idea teórica muy lejana de concretarse. Se quiso concretar por algunos luchadores políticos en sociedades como las del comunismo estatista, que realmente crearon una política de superación del atraso, y no muy distante de la concepción de Marx de hombres libres que, dirigiendo con su trabajo la vida, pasaban del mundo de las necesidades al mundo de la libertad plena. Muy distinto, muy diferente. Él nunca pensó que un socialismo o un comunismo fuera estatal. Eso es un absurdo. Y el absurdo lo reclamó la historia con la bancarrota de los países socialistas. Hay que decir, sin embargo, que el siglo XX, esos países socialistas estuvieron muy avalados por intelectuales que conocían poco a Marx, que rebajaban a Marx, lo hicieron un Marx reduccionista, dogmático, economicista, que no tiene nada que ver con Marx. Marx es en realidad el fundador de la teoría social contemporánea, porque en su crítica a la economía política introduce la historia, que los economistas políticos no habían recogido. Introduce la perspectiva social. El individuo moderno, que Marx valoraba muchísimo, la libertad moderna, que también valoraba muchísimo, es resultado de relaciones sociales. Y esto los economistas no lo veían. Ellos pensaban que que la sociedad moderna era una mónada de puros Robinson Crusoes, y no. Que funcionaban solos. Que funcionaban solos y aislados. Marx introduce la perspectiva social, la perspectiva histórica, la perspectiva de totalidad, critica el reduccionismo economicista de la economía política, que quería que lo único importante del hombre era su producción material. Él dice, es un error y porque el hombre es una totalidad. Y esto lo recupera, en ese sentido es continuador de Hegel, porque Hegel es el que planteaba al hombre como totalidad, al hombre como cultura, al hombre como agrupación social, entonces, y al hombre como político. Entonces, para nada hay en Marx una idea de reduccionismo económico, como justamente los manuales lo empezaron a plantear, porque eso servía al comunismo estatista, desgraciadamente. Entonces, la lectura de Marx se convirtió, sí, en una cosa dogmática y estatista, por lo que estás diciendo. ¿A qué te refieres cuando hablas de sacerdotes marxistas, Lucio Oliver? Me refiero a todos aquellos, por ejemplo, como Althusser, que empezaron a crear una división en un Marx joven y un Marx viejo, diciendo que solo el Marx viejo tenía la verdad, el Marx joven no, sin ver que hay un proceso en el desarrollo de un pensamiento crítico. Siempre hay un proceso. Y empezaron a dar su interpretación como la interpretación única y verdadera del pensamiento de Marx. Por eso digo que hoy Marx tiene que estar presente en contraposición a esos sacerdotes, buscando como una necesidad de los trabajadores del mundo, que requieren entender las contradicciones del capitalismo actual, las contradicciones de la globalización. Paradójicamente estamos hoy más cerca de Marx que en el siglo pasado.
porque hoy sí la globalización ha avanzado muchísimo, las fuerzas productivas sociales son mundiales, las relaciones sociales son mundiales, por eso los estados están perdiendo soberanía, y eso lo necesitan entender los trabajadores para luchar por una globalización incluyente de ellos, donde ellos puedan ser fuerza dirigente. Y eso con Marx se puede lograr, porque Marx tiene un pensamiento crítico muy creador, muy creativo, pero claro, el sujeto social de esa lectura son los trabajadores. En nuestra universidad existen trabajos muy significativos, los de Bolívar Echeverría, los de Carlos Pereira, los de Adolfo Sánchez Vázquez, mucha gente se formó desde los años 70, tal vez con la ética de la praxis, ¿no? Sí. La filosofía de la praxis de Sánchez Vázquez, sus reflexiones sobre la ética que eran profundamente marxistas, todos los trabajos de Rita Eder y toda la visión de arte y sociedad en torno al marxismo, pero hay que leer a pie juntillas a Marx para entender a un hombre, digamos, murió joven, es un hombre de apenas 63 años, 62 años, 64, no sé. 63 años que murió. No, 65, él nació en 18. Murió en 83. En 83. Entonces, alguien así que tuvo una etapa francesa, tuvo una etapa alemana, tuvo una etapa inglesa, que es el ejemplo de grandes pensadores como Nietzsche, como Freud, como Weber, ¿no? Se puede leer a pie juntillas, hay que leer a Marx, Bueno, se puede leer a Marx, digamos, o sea, pensando en esta idea de los trabajadores tienen que leer a Marx, ¿desde dónde y con qué herramientas? Con las herramientas de su práctica, en primer lugar. Es decir, hay como un buen sentido en la vida social en que los trabajadores tienen elementos para empezar a dudar del sentido común impuesto por los medios de comunicación dominantes, por la hegemonía cultural dominante. Ellos viven la contradicción, o sea, por ejemplo, hay ahora en la campaña política actual un video que dice: el capitalismo es dar trabajo, el socialismo es dar gratis todo a los trabajadores. Bueno, esa simpleza, esa tontería, los trabajadores saben que no es cierto, porque ellos realmente saben que tienen que trabajar y que su trabajo es el que crea la riqueza social actual, crea los servicios, sean trabajadores simbólicos, sean trabajadores manuales, administrativos, etcétera, saben que ellos son la mayoría. Entonces, la ideología que dice ustedes ya ni existen, ellos viven la realidad y saben que eso es mentira. Entonces, a partir de la contradicción entre ese sentido común y la realidad que viven, ellos tienen muchos elementos para rápidamente entender el pensamiento crítico de Marx. Hay textos más complicados. El 18 Brumario es una delicia para cualquiera que lo quiera leer. Quizá, y hoy es fácil, hay que recoger algunos elementos de la historia de Francia y de Europa de ese momento, pero eso con la internet es muy fácil. Para entender, digamos, la profundidad de las contradicciones que Marx estaba analizando y de la lucha política. Y nosotros podemos entenderlo más como mexicanos porque es la época en que se generó el poder de Luis Bonaparte, que después plantearía la invasión francesa de México. Incluso Marx, hay unos textos deliciosos de Marx, importantísimos, sobre la importancia de la lucha de Juárez en México, en defensa de la soberanía nacional. Y esto es muy importante porque son textos que se conocen muy poquito. En general, digamos, las clases dominantes han divulgado la idea de que Marx estaba satisfecho con la invasión de Estados Unidos a México. Y quizá al principio, en su juventud, pensó que eso iba a expandir el capitalismo en México y era bueno. Después, cuando ya Marx había madurado, veía la invasión francesa, la veía ya viviendo en Inglaterra, dijo: esa invasión francesa es una opresión sobre la sociedad mexicana y Juárez tiene razón en su lucha por defender su soberanía. Esa es una cosa extraordinaria de Marx. Y claro, el trabajador eso lo puede entender,
el trabajador sabe de la importancia de la nación mexicana en este caso y de cómo hay intereses del capital transnacional que quieren imponerse sobre la soberanía. Pero yo creo que se puede leer el 18 Brumario con mucha tranquilidad. Siempre el que se ha considerado el texto más difícil es el propio Capital, porque es de alto nivel teórico y requiere un nivel de abstracción alto, ¿no? Un nivel de abstracción para entender la concepción del valor y la concepción de la valorización, así como de la apropiación, digamos, por el capital sobre la riqueza del trabajo vivo. Pero este esfuerzo es importante y considerando sobre todo esto, que la concepción abstracta es una cosa, y Marx nunca pensó que esa concepción abstracta de las relaciones sociales capitalistas se iba a reproducir tal cual en todas las formas sociales, en todas las sociedades y en cualquier momento. Él siempre hizo la diferencia, y en eso seguía mucho a Hegel, entre lo abstracto y lo concreto. Y decía, lo abstracto es punto de partida, es resultado del análisis, sí, pero es un punto de partida nada más. ¿Para qué? Para analizar cómo esas relaciones sociales capitalistas, esa producción de valor, esa lucha de clases se expresa en las sociedades en otro tiempo y en otro espacio como algo concreto. Y decía, lo concreto es la síntesis de múltiples determinaciones y hay que analizar esas determinaciones. Entonces, cuando hablamos del poder del capital como la potencia que lo domina todo, hay que ver cómo lo hace, y si lo hace en primer lugar, y cómo lo hace en cada sociedad. En sociedades donde no se ha desarrollado plenamente la industria, o como en México ahora, por ejemplo, la industria está reducida a ciertos núcleos muy transnacionalizados, a veces son plenamente maquilas, a veces hay producción agrícola para exportación, que es industrial, pero en un mar, digamos, de desempleo o de trabajo informal. ¿Cómo entendería Marx como algo concreto esta idea de que el capital es lo que domina en una sociedad como la mexicana? Bueno, analizando la historia de México, analizando las relaciones sociales concretas y pensando entonces cómo se puede hacer un poco, llevar a un nivel abstracto esa realidad, pero que ya incluya el trabajo informal, la exclusión de los trabajadores, el nuevo trabajo de los servicios, eso que se llama el capitalismo high-tech, de alta tecnología, en una sociedad pauperizada como la mexicana. Claro que ahí domina el capital, pero eso no se puede deducir del libro del Capital. El Capital, el libro, nos ayuda a entender siempre a condición de que analicemos nuestra realidad. Creo que ahí hay una cosa importante. Nos dice Joel Cabrales en Twitter, los trabajadores son los que tienen que ir por el poder, es decir, tomar los medios de producción para llegar a la justicia social y acabar la explotación del hombre por el hombre. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Los trabajadores actuales distan mucho de tener la organización, la conciencia, como para tomar los medios de producción. Imagínense lo que eso significa. Significa tener la capacidad de estar donde están los medios de producción en primer lugar. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llaman los medios de producción? Los medios de producción se llaman todos los grandes espacios productivos que generan la riqueza social del mundo y del país. Cuando decimos, por ejemplo, en México, ¿qué tiene hoy México? Tiene turismo, tiene petróleo, tiene minería, tiene fábricas industriales de carros, tiene maquiladoras, fábricas de autopartes, etcétera. Ahí están los trabajadores. Eso no se produce solo. Ahí están. Pero el trabajador aislado de cada uno de estos lugares
no tiene conciencia de que junto con los otros trabajadores forma parte del el elemento activo de esos medios de producción. Incluso digamos, los grandes sectores dominantes han luchado para que crea que son los beneficiados porque les dan trabajo, cuando ellos son los que están en esas fuerzas productivas como creadores. Entonces, entenderse como el elemento esencial del trabajo global mundial capitalista que existe hoy, porque además esas fábricas ya son transnacionales en general. Hay una integración entre el capital nacional y el capital mundial muy fuerte hoy. El turismo en Cancún, por ejemplo, es dominado por las grandes transnacionales mundiales. Ya se entregó las riquezas naturales energéticas al gran capital transnacional. Lo mismo, las grandes fábricas automotrices que son el orgullo de México son dominadas y dirigidas por el capital transnacional alemán, francés, asiático, estadounidense. Bueno, digamos, sentirse parte de esas fuerzas productivas y una parte creadora es lo que, digamos, necesitan los trabajadores, entenderse que esa riqueza productiva depende mucho de ellos y depende sustancialmente de su trabajo. Como, en primer lugar, la conciencia, esa conciencia de globalización, de globalidad del trabajo creador. Segundo, la capacidad de organizarse para hacer valer una lucha por derechos que implique, en primer lugar, el derecho a reproducir su trabajo, pero además de obtener, digamos, una parte de su trabajo para seguir adelante, una parte mayor de su trabajo para seguir adelante y sobre todo asumirse como una posible clase dirigente, porque el capitalismo vive una crisis estructural porque es dirigida por las grandes oligarquías que digamos, vía el dinero, vía el control, digamos, de la producción, dominan al mundo. Y estamos hablando de oligarquías en donde menos de 1% de la población deciden a dónde va, cómo se hace, cómo se produce y a dónde va la riqueza social. Y eso ha generado crisis de empleo. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un país con un territorio, una capacidad cultural, una capacidad social como la mexicana, tenga un desempleo activo que ya se reconoce, sobre todo en la juventud, de más de 7 millones de jóvenes que no tienen dónde trabajar? En Europa la mitad de los jóvenes no tienen trabajo. Eso es resultado de una dirección política de la globalización, que es la dirección oligárquica de la globalización, que excluye a los trabajadores y excluye su participación en las decisiones. Y claro, eso está tronando la globalización excluyente. Pero ¿cómo reaccionas? O sea, ¿cuál sería la defensa posible de los trabajadores frente al... Digo, los trabajadores, estamos pensando en muchos estratos sociales, en muchas áreas de trabajo, en muchas áreas de conocimiento. ¿Qué hacer frente a esta respuesta de si no te gusta, vete? ¿No? Hay muchos más que lo pueden hacer. Bueno, ese despotismo del capital, si no te gusta, vete, la única forma de contraponerse a eso es la fuerza organizada de la sociedad. Por eso, yo creo que hay que leer El Capital, pero esto los trabajadores lo tienen que ver, a partir de la sociedad como un todo. Es decir, aquí estamos ante el problema de que sí hay una fuerza despótica de una minoría sobre la sociedad en su conjunto. Y para eso la sociedad tiene que reformarse, tiene que organizarse, tiene que debatir, tiene que politizarse, que esa es la manera en que cuando le digan vete, le dice, espérate, yo tengo derechos, y uno de ellos es, tengo derecho a decidir
mi participación no solo en la producción social, sino mis derechos de incidir en lo público en esta sociedad. Porque es a través de la lucha por lo público que los trabajadores pueden ir creando otra situación en el mundo. La lucha por lo público en México, la lucha por lo público en América Latina, en Europa, y están muy distantes. Por ejemplo, en Estados Unidos ahora con Trump, evidentemente Trump expresa la insatisfacción de los trabajadores con esas oligarquías dominantes, pero lo expresa a partir de creer que otra política privada es la que va a resolver los problemas. No hay un desarrollo de lo público ahí. Entonces, lo que se necesita es que los trabajadores determinen lo público en primer lugar. Es decir, y lo público puede imponerle a ese despotismo del capital, decir, no, todos los trabajadores tienen que tener el derecho al empleo y el derecho a obtener parte de las riquezas que se producen en este país y en esta región y en este mundo, pero no solo. A través de la vía de lo público, los trabajadores pueden tener un derecho más importante, el derecho a dirigir la globalización. Ese es el gran reto de la contemporaneidad. Y para eso Marx sirve, porque Marx les va a permitir entender las contradicciones que han creado el capitalismo actual. O sea, el marxismo es realmente más una herramienta, porque por ejemplo, tendría uno derecho a pensar elementos como por ejemplo que dan origen a muchos pensamientos del siglo XIX. Weber fue un lector, Nietzsche fue un lector, Freud fue un lector, digamos, muchas de las consecuencias que tiene el pensamiento de Marx han revolucionado gran parte de los teóricos de la Escuela de Frankfurt. Hay muchas formas de pensamiento que no serían las mismas sin el pensamiento de Marx, pero que no es el pensamiento de Marx en estricto sentido. El viernes me regañaba un especialista en Marx, que había comentado en la intervención del doctor Alberto Betancourt el jueves, que Althusser no había leído a Marx, que eran unas tonterías lo que Althusser había hecho. Pero hay un pensamiento marxista que no es Marx, que no es sino es una manera de pensar. Por ejemplo, el llegar a la categoría de mercancía como el elemento, la categoría más simple que armaba todo el andamiaje y no el dinero, como habían sostenido Adam Smith y David Ricardo, que movía un mundo más financiero que un mundo entendido como entendemos hoy mucho del mundo moderno, que es a través de una lingüisticidad que esta categoría de la mercancía le da, que se empata con Saussure, que se empata con toda una serie de pensadores que nos han enseñado a pensar sin que seamos marxistas. Es válido eso, podemos seguir tranquilos pensando que es venimos de alguna manera, somos nietos o bisnietos del pensamiento de Marx. Yo creo que sí. Marx es uno de los pilares de nuestra comprensión de la modernidad, así como Freud, así como Einstein, de los grandes pilares, porque yo sobre todo a leer las contradicciones de la modernidad y la fuerza, digamos, de la gran masa de trabajadores en esa modernidad. Y no hay, en ese sentido, no tiene por qué haber una interpretación única. Los propios trabajadores, al leer a Marx, ellos van a tener su interpretación y de eso se trata, que creen una cultura propia y que puedan debatir con todas esas aportaciones e incorporarlas cuando sientan que hay que incorporarlas, rechazarlas cuando sientan que hay que rechazarlas, pero como que la gran tarea histórica no es tanto la pelea por una u otra interpretación, sino lograr que la mayoría de la sociedad, que son los trabajadores, lea por sí misma a los grandes autores clásicos, y entre ellos, por supuesto, a Marx, pero junto a Marx que lea también a Freud, que lea algo de Einstein, que lea a Gramsci, es decir, que lea a los autores latinoamericanos. Tú ya mencionaste algunos muy importantes, a Bolívar Echeverría, a Adolfo Sánchez Vázquez, a Dussel, ¿no? De eso se trata, que se cree una cultura, digamos, de un marxismo a partir de la lectura directa de los propios trabajadores sobre las grandes obras.
y seguro el mundo va a ser diferente cuando eso suceda. Y yo creo, por eso estoy en contra del marxismo, como una corriente cerrada. A favor de Marx y en contra del marxismo. Exactamente. A favor de la lectura de Marx, porque sí, hay muchos textos que uno ha leído, aunque diría Ibargüengoitia, no personalmente, ¿no? y a lo que uno apelaría sería, ahora lo que estamos apelando aquí, doctor Oliver, es a la lectura personal de Marx. Ya para terminar, nos preguntan en redes, nos preguntan un montón de cosas a las cuales no sé si les vamos a poder dar salida hoy, pero lo seguiremos conversando. Pero concretamente preguntan por Lenin en el desarrollo de la teoría de Marx. Bueno, Lenin fue un lector extraordinario de Marx, pero sobre todo pensó en las contradicciones de la sociedad rusa y la posibilidad de que los trabajadores en una sociedad autocrática en crisis, porque la guerra puso en crisis esa sociedad, la Primera Guerra Mundial, pudieran actuar en el sentido de ser dirigentes de su propia sociedad. Eso es lo que caracterizó a Lenin. Y la gente puede leer las tesis de Abril, por ejemplo, de 1917 y se va a encantar, porque Lenin dijo, aquí los trabajadores rusos que normalmente debían pues permitir que el capitalismo se desarrollara para crecer, para fortalecerse, por la crisis de la guerra están en condiciones de ser un actor político. ¿Cómo pueden ser un actor político críticos ante una revolución como la de febrero del 17 que dio lugar a un gobierno que está totalmente atrapado en las redes de la guerra y en sus vínculos con los otros sectores capitalistas dominantes? Entonces él dijo, debatiendo, y ahí Marx tiene mucho que decir, e inmediatamente él dijo, vamos a leer qué dijo sobre un gobierno autónomo de los trabajadores Marx en la guerra civil en Francia, en la experiencia de la Comuna de París. Y ahí es cuando él piensa, se puede entender que esta organización espontánea que ha surgido por las tradiciones rusas en Rusia, que son los soviets, que son los consejos populares de ciudad, ¿cómo pueden esos convertirse en el espacio de dirección autónoma de los trabajadores en esta sociedad? Y para eso luchó. Ahora, desgraciadamente vino una guerra cruenta de 4 años, en donde los capitalistas del mundo incentivaron a ahorcar esa experiencia y generó una diezmada de los trabajadores. Murieron cerca de el 80% de los trabajadores que hicieron la revolución en defensa contra la intervención, en defensa de la soberanía, y eso alteró todo. Empezaron justo el marxismo que del siglo XX tiene mucho que ver con eso. Empezó a separarse un núcleo dirigente de la mayoría de la sociedad rusa, que eran campesinos después, y entonces se convirtieron en sacerdotes, justamente, decíamos, de una doctrina religiosa que llamaron marxismo, que no tenía nada que ver con la lectura crítica de Marx. Y esta gran división del imperialismo como fase superior del capitalismo y las lecturas de la revolución interrumpida de Trotsky, ¿no? Sí, como... y Stalin fue el que creó el marxismo-leninismo. Dijo un absurdo. El absurdo fue decir, el pensamiento de Lenin, interpretado por Stalin, ni siquiera el pensamiento de Lenin mismo, es el marxismo en la época del imperialismo. Pero eso no es cierto. Eso es decir, es cierto en tanto doctrina histórica tergiversada y usada para fines políticos, pero no en cuanto a la crítica de Marx. Por eso digo, ya hay que hacer un gran movimiento para acabar con ese marxismo y empezar a propiciar la lectura autónoma de los trabajadores de México, por supuesto, y del mundo, de los textos de Marx, de los autores críticos que han aportado en eso, y que sean los trabajadores los que decidan qué quieren hacer. Ahí van a ver la utilidad de Marx.
la riqueza conceptual, teórica y política de Marx, cuando eso suceda. Pues muchísimas gracias, doctor Lucio Oliver, por esta conversación. Muchas gracias por haber venido. Él es doctor en Sociología por la UNAM, postdoctorado en Sociología Política en Brasil, en la Universidad Federal de Ceará, que Brasil es otro tema del que hablaremos otro día. Su tesis de doctorado fue una crítica teórica de las nociones del Estado capitalista en Marx. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias, es un placer. Vamos a escuchar Les Sud de Nino Ferrer. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli. On dirait le sud, le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'1 million d'années. Et toujours en été. Y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y a plein de chiens. Y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'1 million d'années. Et toujours en été. La mañana con 58 minutos llegamos al final de este programa. Nos quedamos platicando con el doctor Lucio Oliver, por supuesto, muchos otros temas relacionados con Marx. Marx no pensó que el mundo libre, que el hombre libre pudiera darse por decreto ni por un asunto estatal. Tú hablabas también del Marx que lea Darwin, que es uno de los temas que te circunda desde hace un tiempo, Miguel Ángel. Sí. Y del que hemos platicado. Pero bueno, seguiremos con estos temas, seguiremos dándole vueltas a otras posibilidades de entender el mundo y otros modelos de mundo, que es lo que nos ocupa en este programa. Por lo pronto ya nos vamos, estaremos de vuelta mañana, ya todo el equipo completo, y estamos un poco diezmados también. Nos lloraban tremendamente en Twitter que no poníamos atención, nos sí estamos poniendo atención, pero es que
si entiendes de béisbol, estamos cubriendo las bases como los mismos tres, ¿no? Estamos pichando, cachando y de jardineros centrales, primera, segunda, tercera base y home, los mismos. Entonces, ha sido un poco complicado. Pero muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa. Muchísimas gracias a Carmen Jones, a Gina, a Xochiquetzal, Xochipilli. Xochipilli, Tania. Iztlizóchitl, bueno, perdóname, a Iztlizóchitl y a todos los que hicieron posible este programa, a Tania, a Miriam, a Amalia, por supuesto a Arturo, como todos los días, y ya mañana nos reincorporamos todos. Sí, pues esto fue Primer Movimiento, muchas gracias. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.